No tengo absolutamente nada que decir en mi defensa, más allá de que me ganó la flojera. XD probablemente esto termine subiéndolo el próximo año si sigo a este ritmo. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. Ni Avatar, ni Monster Hunter World, Iceborne, ni la música o imágenes mencionadas me pertenecen. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. Y ahora sí, comencemos. Yo en Avatar, como Namielle era un chico completamente normal, demasiado normal, de hecho. Mi vida era una rutina constante, casi mecánica, como si alguien hubiera presionado repetir en mi existencia sin preguntarme. Me despertaba temprano, iba al colegio sin ganas, escuchaba clases que olvidaba al instante, volvía a casa, comía lo que hubiera, y después me encerraba en mi cuarto. Ahí comenzaba lo único que realmente me hacía sentir algo: jugar. Pasaba horas en Monster Hunter World, Iceborne, perdiéndome en cacerías, builds, estrategias, pero entre todos los monstruos, había uno que destacaba por encima de todos: Namielle. Ese monstruo, simplemente me fascinaba. No era solo su poder, ni siquiera su dificultad, porque, siendo honesto, no estaba al nivel de Fatalis o Alatreon, sino su esencia. Ese aire misterioso, su dominio sobre el agua y la electricidad, su presencia en esos paisajes coralinos que parecían sacados de un sueño, o de una pesadilla hermosa. Sí, su rostro era cuestionable. Bastante. Pero todo lo demás, era perfecto. Había algo casi hipnótico en enfrentarlo, en ver cómo el entorno cambiaba con su presencia, cómo cada movimiento suyo parecía parte de un ecosistema vivo. No era solo una pelea, era una experiencia. Y quizá por eso me gustaba tanto. No era ni demasiado fácil ni absurdamente difícil. Era justo, a diferencia de mi vida. Pero todo cambió un día cualquiera, o al menos eso parecía al inicio. Estaba en mi casa, sin nada mejor que hacer, viendo las películas de Avatar. Ya las había visto antes, pero esta vez, fue distinto. No pude evitar quedarme completamente absorto con Pandora. Sus bosques bioluminiscentes, sus océanos interminables, las criaturas, los Na'vi, todo parecía tener una armonía que mi mundo simplemente no tenía. Era un lugar vivo. Respiraba. Sentía. Y entonces estaba ella. Eywa. No sabía exactamente qué era. ¿Una diosa? ¿Una conciencia planetaria? ¿Algo más? Pero había algo que me frustraba. ¿Por qué no intervenía antes? ¿Por qué solo actuar al final? Esa duda se quedó en mi mente, pero no lo suficiente como para opacar lo que realmente sentía: fascinación. Siempre había tenido una conexión extraña con la naturaleza, incluso siendo ficticia. Me importaba más de lo que debería, más de lo lógico. Después de terminar de verlas, decidí salir un rato. Un amigo me había invitado a su casa, y pensé que cambiar un poco la rutina no estaría mal. Error. Resumen rápido, porque tampoco quiero romantizarlo. Esto es Colombia. Y sí, me navajearon. Así, sin más. Sin épica, sin advertencia, sin sentido. El dolor fue real, pero lo que más recuerdo no fue eso, fue la sorpresa. Esa sensación absurda de pensar: ¿en serio así termina todo? Y luego, nada. O eso creí. Cuando volví a existir, ya no estaba en mi mundo. No había suelo. No había aire. No había nada que mi mente pudiera reconocer como seguro. Solo, el espacio. Oscuro. Infinito. Silencioso de una manera que dolía. Mi cuerpo, o lo que fuera que tuviera ahora, estaba suspendido en la nada, sin peso, sin dirección. El miedo me golpeó de inmediato. Un miedo primitivo, visceral, imposible de ignorar. Porque hay cosas que ningún ser humano está hecho para experimentar. Y el vacío absoluto del universo, es una de ellas. Mi mente intentaba procesarlo todo, pero no podía. ¿Estoy muerto? ¿Esto es el más allá? ¿Estoy soñando? No había respuestas. Solo yo. Y una oscuridad que parecía observarme de vuelta. No sé cuánto tiempo pasó, segundos, minutos, o siglos. En el vacío, el tiempo no tiene sentido. Mi mente ya estaba empezando a quebrarse, intentando aferrarse a cualquier recuerdo humano: mi casa, mi cuarto, el control de la consola, incluso las cacerías contra Namielle. Irónico. Porque lo último que recordaba con claridad, era eso. Entonces, algo cambió. No fue una luz. No fue un sonido. No fue una voz, al menos, no una que pudiera describir como humana. Fue presencia. Una presión invisible, como si algo gigantesco, incomprensible, hubiera decidido fijarse en mí. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, observándome. Analizado mi existencia. Y lo peor, juzgando al pequeño mortal que tenía enfrente. Intenté hablar. Intenté gritar. Intenté hacer algo. Pero no tenía cuerpo. No tenía boca.
No tenía absolutamente nada. Y aún así, esa cosa me entendía. No hubo palabras, pero el mensaje llegó claro, directo a lo que quedaba de mi conciencia. Tu existencia es irrelevante. Wow, directo al ego. Quise responder, insultar, lo que fuera, pero antes de que pudiera siquiera pensarlo bien. Sentí algo romperse, no físicamente. Algo más profundo. Mis recuerdos comenzaron a desarmarse, como piezas arrancadas de golpe. Mi nombre, mi voz, mi reflejo. Todo empezó a distorsionarse. Pero, interesante. Esa fue la segunda cosa que dijo. Y en ese momento, supe que estaba jodido. No hubo trato, no hubo elección, solo decisión. Sentí como algo me comprimía, como si mi existencia entera fuera reducida a un punto insignificante. Y luego, caí. Pero no fue una caída normal. Fue como ser lanzado a través de realidades, como si atravesara capas de algo mucho más grande. Colores imposibles, sonidos que no deberían existir, y entre todo eso, una imagen empezó a formarse. Un mundo. Pandora. El mundo de Avatar. Pero no lo veía como en las películas. Lo sentía. Entonces. Impacto. Dolor. Pero no un dolor humano. Era extraño. Diferente, como si mi cuerpo no entendiera cómo interpretar lo que estaba pasando. Mi respiración fue lo primero que noté, pesada, profunda, pero no era aire lo que entraba, era otra cosa. Intenté moverme, grave error. Mi cuerpo respondió, pero no como esperaba. Algo largo se arrastró detrás de mí, algo húmedo, pesado. Abrí los ojos, o al menos eso creí. Oscuridad, pero no total. Había luces, pequeños destellos azulados. Y entonces lo sentí, mi cuerpo. No. Intenté levantar una mano. Y no había mano. Había algo más. Algo grande. Flexible. Cubierto de una especie de membrana húmeda. Mi mente se quedó en blanco unos segundos. Y luego entró en pánico. Tranquilo, esto es un sueño, fijo es un sueño. Spoiler. No era un sueño. Me moví otra vez, más desesperado, y esta vez mi cuerpo reaccionó completamente. El suelo, o lo que fuera eso, vibró bajo mí. Algo se extendió, como alas, pero no eran alas normales. Eran enormes. Translúcidas. Y cuando se abrieron completamente, el entorno cambió. Electricidad, agua, luz, todo a la vez. Mi propio cuerpo estaba generando. Eso, mi respiración se volvió errática. O lo que sea que fuera eso ahora. No puede ser. Pero ya lo sabía. Desde el primer momento en que sentí ese poder. Esa presencia. Esa conexión con el entorno. Namielle. Yo. Era eso. Solté algo. Quise que fuera un grito. No lo fue. Fue un rugido. Profundo. Antinatural. Algo que no pertenecía a un humano. Sino a un depredador. El eco recorrió el lugar, y por primera vez. Sentí al mundo responder. El agua a mi alrededor vibró. La electricidad crepitó como si reaccionara a mi estado emocional. El entorno me reconocía. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque no era solo que mi cuerpo hubiera cambiado. Era más que una parte de mí. Estaba empezando a entenderlo. ¿Qué me hiciste? Pensé, o intenté pensar, hacia esa entidad. Silencio. Se había ido. Y ahora. Yo estaba solo, en Pandora, como algo que nunca debió existir ahí, y completamente, fuera de mi liga. El tiempo siguió avanzando, aunque decir tiempo ya era darle demasiado crédito a algo que había dejado de importar hace mucho. No había amaneceres que marcaran un inicio, ni noches que señalaran un final. Todo se había convertido en una especie de ciclo constante, casi automático, donde cada acción se encadenaba con la siguiente sin necesidad de pensarlo demasiado. Ya no existía esa necesidad humana de organizarlo todo, de darle estructura a cada momento, porque simplemente ya no era necesario. Ahora solo existía el movimiento, la adaptación, y el dominio. Pandora, ese mundo que alguna vez vi como un espectáculo hermoso desde una pantalla, dejó de ser un lugar desconocido o fascinante en el sentido humano. Ya no lo veía como algo externo, ahora lo sentía. Cada corriente de agua, cada vibración en el suelo húmedo, cada cambio en la electricidad del ambiente, todo era información constante, fluyendo hacia mí como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. No necesitaba pensar para entenderlo. No necesitaba analizarlo como antes. Simplemente lo sabía. Y en ese conocimiento, vino algo más peligroso. Territorio. No fue algo que decidiera conscientemente, como este lugar es mío ahora. No, nada de eso. Fue algo mucho más instintivo, más profundo, casi primitivo. Empecé a reconocer límites sin haberlos aprendido. Zonas donde mi presencia era dominante, donde otras criaturas evitaban entrar o lo hacían con extremo cuidado.
Lugares donde el agua parecía más densa, más cargada, como si incluso el entorno hubiera aceptado lo que yo era. No tenía que marcar nada. No tenía que demostrarlo constantemente. Ellos ya lo sabían. Las criaturas de la zona cambiaron su comportamiento. Y no fue algo dramático de un día para otro, fue gradual, casi imperceptible si no estuvieras atento. Algunas simplemente dejaron de aparecer. Otras se volvieron más cautelosas, moviéndose por rutas distintas, evitando ciertas áreas. Y las pocas que no entendieron a tiempo. Bueno, aprendieron de la peor forma posible, porque ahora ya no había errores. Las cacerías dejaron de ser caóticas o impulsivas como al inicio. Ya no había ese pánico disfrazado de reacción. Todo era preciso. Podía permanecer completamente inmóvil bajo el agua durante largos periodos, dejando que mi bioluminiscencia se mezclara con el entorno, desapareciendo prácticamente en el paisaje coralino. No era invisibilidad, pero era suficiente. Esperaba, y cuando el momento llegaba, no había escape. El agua se convertía en extensión de mi cuerpo, moviéndose con una intención clara, atrapando, limitando, guiando. La electricidad no era un accidente ya, era una herramienta. Una respuesta exacta a lo que necesitaba en ese momento. No había dudas. No había vacilación. Solo resultado. Y con cada caza, algo dentro de mí se afirmaba más. No era orgullo, al menos no en el sentido humano. No había pensamientos como soy mejor o soy fuerte. Era algo mucho más simple, y mucho más peligroso. Era certeza. La certeza de que en ese lugar, en ese ecosistema, yo estaba en la cima, el depredador Apex. Y como siempre pasa cuando algo alcanza ese punto, deja de ser ignorado, no por las criaturas. Ellas ya lo habían entendido hace tiempo, no necesitaban confirmación. Pero otros sí. Los Na'vi. La primera vez que los percibí fue distinta a todo lo anterior. No fue solo una presencia más en el entorno. No fue una vibración cualquiera ni una señal biológica simple. Había algo diferente en ellos, algo más estructurado, más consciente. Se movían en grupo, pero no como una manada. No era instinto puro. Había comunicación, coordinación, intención. Observaban más de lo que actuaban, y eso los hacía peligrosos de una forma completamente distinta. Desde la distancia, los observé sin moverme. Mi cuerpo permanecía parcialmente sumergido, apenas visible bajo la superficie, mientras la luz natural del entorno se mezclaba con la que emanaba de mí. No necesitaba ocultarme completamente, solo lo suficiente para no revelar todo. Ellos hablaban entre sí. No entendía las palabras, pero no hacía falta. El tono, el ritmo, las pausas, todo transmitía lo necesario. Estaban confundidos, alertas, y sí, asustados. Pero también había algo más que no había visto en otras criaturas. Curiosidad. Uno de ellos avanzó ligeramente hacia la orilla. No fue un movimiento impulsivo, fue medido, controlado. Cada paso parecía calculado, como si estuviera evaluando constantemente el riesgo. Valiente, definitivamente. O estúpidamente valiente. Me había detectado. Y por un instante, uno muy breve, casi inexistente. Algo dentro de mí reaccionó. Un eco. Una sensación lejana, como un recuerdo que ya no encajaba del todo. Algo que intentaba decir, espera. Pero fue aplastado casi de inmediato. Porque lo que dominaba ahora, no necesitaba esperar. El movimiento fue instantáneo. El agua se elevó con violencia, rompiendo la superficie en una explosión controlada, mientras mi cuerpo emergía con toda su magnitud. Mis alas se desplegaron completamente, extendiéndose como estructuras vivas, liberando energía acumulada que iluminó el entorno entero en un destello brutal. La electricidad recorrió el espacio como si hubiera sido invocada directamente desde el cielo. Y el sonido. No fue un simple rugido. Fue profundo, pesado, algo que no pertenecía a ninguna criatura común de ese mundo. Los Na'vi reaccionaron al instante. Retrocedieron, algunos levantando sus armas, otros quedándose inmóviles por una fracción de segundo que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Miedo, respeto, desconcierto. Bien, habían entendido, pero no ataqué, no porque no pudiera, sino porque no era necesario. Me mantuve ahí, imponente, con el agua girando a mi alrededor como si obedeciera una voluntad constante, mientras la electricidad seguía recorriendo mi cuerpo en pulsos irregulares, casi como si reflejara algo más interno. Los observaba. Y ellos, me observaban de vuelta. En ese silencio, se estableció algo. Yo no pertenecía a Pandora. Eso era evidente. Pero tampoco era algo que pudieran ignorar o simplemente catalogar como una amenaza común. Era otra cosa. Algo que no encajaba en su conexión con Eywa. Algo que no tenía lugar en sus historias, en sus creencias, ni en su equilibrio. Y eso
Los incomodaba más que el peligro mismo. Uno de ellos habló, con un tono más firme, más serio. Los demás no bajaron completamente sus armas, pero tampoco avanzaron. Se mantenían en ese punto intermedio, donde el miedo y la razón todavía estaban negociando. Inteligentes. Eso me llamó la atención, pero no lo suficiente. Porque aunque una pequeña parte de mí aún podía reconocer eso. Lo que realmente dominaba ahora era otra cosa: territorio, dominio, presencia. Di un paso hacia adelante. El agua respondió al instante. La electricidad aumentó su intensidad, marcando el espacio como una advertencia clara. Y ellos dudaron. Perfecto. Porque en ese momento, sin necesidad de pensarlo demasiado, entendía algo completamente claro. No eran diferentes. Solo eran más complejos, más interesantes, y quizás más satisfactorios de cazar. Y mientras retrocedían lentamente, sin perderme de vista, con esa mezcla de miedo y determinación que los hacía distintos al resto. Una última parte de mí, esa que alguna vez fue humana, intentó aferrarse a algo, a un recuerdo, a una idea, a una advertencia, pero ya no tenía fuerza, porque ahora yo no estaba intentando entender qué me pasó. Ahora yo era aquello que otros intentaban entender, y eso era mucho más peligroso. El momento se rompió. Pero no de forma caótica. No fue un impulso descontrolado, ni un error, ni siquiera una reacción desesperada como en el pasado. No, esta vez fue distinto. Mucho más claro. Mucho más decidido. Porque mientras los observaba retroceder lentamente, midiendo cada uno de sus movimientos, sintiendo cómo el agua vibraba con su presencia y cómo el aire mismo parecía cargarse con su tensión, entendía algo que terminó de cerrar cualquier duda que pudiera haber quedado. Ellos no eran una excepción. No eran intocables. No eran diferentes en el sentido que antes hubiera querido creer. Solo eran otro tipo de presa. Y esa conclusión no vino acompañada de culpa. Eso fue lo más inquietante. Porque antes, incluso en medio del instinto, siempre había una pequeña fricción, una resistencia débil que intentaba cuestionar lo que estaba haciendo. Algo que decía: esto está mal. Ahora, no. Ahora todo era claro. El primer movimiento fue casi imperceptible, incluso para mí. Mi cuerpo no decidió atacar, simplemente lo hizo. El agua a mi alrededor se tensó de golpe, como si el entorno entero hubiera contenido la respiración por un segundo, y luego explotó en movimiento. Una ola comprimida avanzó con una fuerza brutal hacia la orilla, no como un golpe aleatorio, sino como algo dirigido, calculado, inevitable. Los Na'vi reaccionaron al instante, pero ya era tarde. Atrás. Atrás, todos. Gritó uno de ellos, su voz cargada de urgencia, pero también de algo más profundo, miedo real. La ola los alcanzó, desestabilizando su formación, rompiendo cualquier intento de coordinación. Algunos lograron mantenerse en pie, otros no tuvieron tanta suerte. Y ahí fue cuando descendí. No hubo elegancia. No hubo necesidad de ella. Mi cuerpo cayó con todo su peso, con esa mezcla de agua y electricidad que ya no necesitaba controlar conscientemente. El impacto hizo que el suelo vibrara, mientras una descarga se expandía en todas direcciones, iluminando el entorno como si la noche misma hubiera sido rasgada por la fuerza de algo que no pertenecía ahí. Los gritos comenzaron. Espíritu malo. No es animal, no es animal. Eiwa no canta en él. No hay voz de madre. Corran. No miren atrás. Sus palabras eran simples, casi primitivas en estructura, pero no necesitaban ser complejas para transmitir lo que realmente importaba. Ellos lo entendían. Yo no era parte de su mundo. Y eso los aterraba más que la muerte misma. Me moví entre ellos sin pensar, o al menos sin pensar como lo haría antes. Cada acción era directa, precisa, brutal en su ejecución. No había espacio para errores ni para dudas. Uno intentó atacarme, lanzando una lanza con una fuerza considerable. Ni siquiera me molesté en esquivarla. El impacto apenas se sintió. Mi respuesta fue inmediata. El agua se cerró a su alrededor como una trampa viva, inmovilizándolo por completo antes de que pudiera reaccionar. La electricidad hizo el resto. Rápido. Silencioso, después del primer grito. Otro intentó ayudarlo. No llegó a tiempo. Porque yo ya estaba ahí. No era velocidad como la entendería un humano, era algo más. Era como si el espacio entre un punto y otro dejara de importar por un instante. Y cuando terminé, el grupo ya no era un grupo, era caos. Algunos luchaban, otros gritaban órdenes que ya nadie podía seguir, y unos pocos entendieron lo que realmente estaba pasando. No pelea. No gana. Esto no es vida, es muerte. Retirada. Lleven palabra a clan. Ahora. Esos fueron los inteligentes. Y por alguna razón.
No los perseguí. Podría haberlo hecho. Era fácil. Demasiado fácil. Pero no lo hice. Porque en el fondo, en algún lugar donde todavía quedaba algo más que puro instinto. Había otra idea. Que contaran lo que vieron. Que hablaran de mí. Que el miedo se moviera más rápido que yo. Me quedé en mi lugar, observando cómo huían, cómo tropezaban entre ellos, cómo miraban atrás solo lo suficiente para asegurarse de que yo no los estaba siguiendo, aunque claramente podría haberlo hecho si quisiera. Los dejé ir. No por misericordia, sino por intención. El silencio regresó poco a poco. Los cuerpos, inmóviles. El agua, aún cargada. El aire, pesado. Y yo, en el centro de todo. No sentí victoria. No sentí pérdida. Solo, calma. Mientras tanto. A lo lejos. Los sobrevivientes no dejaron de correr hasta que sus cuerpos simplemente no pudieron más. Sus respiraciones eran irregulares, sus movimientos torpes por el cansancio, pero el miedo los mantenía avanzando. Cuando finalmente llegaron a su tribu, no entraron como cazadores que regresan. Entraron como algo completamente distinto. Como advertencia. Escuchen. Escuchen todos. Gritó uno, cayendo de rodillas, aún temblando. Agua se levanta, trueno vive en ella, no es bestia, no es espíritu bueno. Otro tomó la palabra, interrumpiendo, casi desesperado. No tiene canto de Iwa. No escucha. No siente. Solo mata. Un tercero, con la voz más baja pero más firme, dijo algo que hizo que el resto guardara silencio. Eso, no viene de Pandora. Y en ese momento. Sin necesidad de estar ahí. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ya no era solo una criatura más. Ya no era algo que se pudiera ignorar. Ahora. Yo era una historia. Una advertencia. Algo que no debía existir. Y lo peor. Era que apenas estaba comenzando. Bueno, esto fue todo por ahora, gente. Seguramente me volveré a morir durante un tiempo otra vez, XD, pero no importa. Espero que les haya gustado. Sin más, aquí su rey se despide.